Por si las moscas, vamos a hablar de Huaco Retrato, que es el libro más reciente de la escritora y periodista peruana Gabriela Wiener. Gabriela es no solamente amiga mía desde hace tiempo, sino además una escritora que yo admiro mucho. Huaco Retrato es un ensayo personal, un retrato autobiográfico sobre varios ejes. Uno, sin duda, es el racismo, el otro es la infidelidad, la disidencia sexual, en fin, son varios temas que Gabriela trata en este libro. Gabriela, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Hola Guillermo, no, gracias a ti por invitarme. Estoy muy feliz de poder hablar de Guaco Retrato contigo, que no te veía hace mucho tiempo Hace y tiempo, te sí. felicito por el programa. Pues aprovechamos que Gabriela estaba en Oaxaca, bueno, está en Oaxaca, fue a la Feria del Libro de Oaxaca y por eso nos contactamos contigo, Gabriela. Pero la primera pregunta que te quería hacer es tratar sobre uno de los ejes temáticos, grandes ejes temáticos del libro, que es la historia de tu tatarabuelo, Charles Wiener. Cuéntanos quién es él para la historia de la humanidad. Mira, no sé si para la historia de la humanidad entera, pero por lo menos para la historia de mi país, ¿no? Tiene una relevancia casi por omisión que por aporte. Básicamente, él estuvo casi a punto de llegar a Machu Picchu, ¿no? Es raro hacerte famoso por eso, ¿no? Por no haber llegado a algún Exacto. sitio. Él era un viajero del siglo XIX, ¿no? De estos que hacían expediciones, ¿no? Científicas, arqueológicas, ¿no? Y bueno, él estuvo a punto de llegar, pero se desvió. Lo bueno es que dejó unos mapas muy precisos que sí que ayudaron, ¿no? A luego, posteriormente, Germán Mingal a llegar a la ciudadela perdida de los incas, que igual pues Charles se perdió como de ser el autor de quizá uno de los descubrimientos más importantes de nuestra historia, pero además se llevó, ¿no? Unas 4.000 piezas precolombinas, ¿no? Porque ya sabes que en esa época, ¿no? El patrimonio, no, el sentido de patrimonio no existía, ¿no? Entonces, bueno, digamos, saqueabas, ¿no? Tesoros de un territorio, ¿no? Y los llevabas a Europa para exhibirlos. Charles era un típico hombre de fines del siglo XIX. Recordemos que esta era la etapa de mayor potencia colonizadora de muchos países, por ejemplo Francia, ¿no? Él fue enviado por el gobierno francés al Perú a hacer estas investigaciones, cuyo fin era terminar en una gran exposición que eran estas ferias de inventos humanos, ¿no? Donde además él iba a mostrar esto y al lado, ¿no? Solamente al lado había un zoo humano, ¿no? Donde se estaban exhibiendo, ¿no? Personas como si fueran animales, ¿no? Que era esta manera en que las eh, potencias colonizadoras mostraban cómo vivían en sus colonias los nativos, ¿no? Para mí esta historia fue como, siempre estuvo ahí como en las sombras, ¿no? En mi familia se le veía como con orgullo, ¿no? Como el orgullo del patriarca, ¿no? Pero a mí me interesaba desentrañar un poco más, ¿no? Cuál era su contexto, y el contexto era el contexto del racismo científico, ¿no? Eh, toda esta época, ¿no? En que finalmente el conocimiento humano se utilizó para dividir a la humanidad en castas raciales, ¿no? Y que son finalmente las que han marcado las sociedades hasta nuestro presente, ¿no? Porque seguimos viviendo esos niveles de desigualdad. Pero bueno, este es Charles, ¿no? Un personaje súper complejo, también era migrante judío, austriaco, ¿no? En Francia, en una época en que el holocausto estaba a 2 pasos más allá, ¿no? Entonces a mí me interesaba trabajar con este personaje, pero seguimos. ¿Y quién es para ti Charles Wiener? Es decir, utilizas precisamente esta figura tan emblemática, digamos, del racismo colonial del siglo XIX para reflexionar acerca de tu pues, propia calidad de inmigrante peruana en España. Entre otras Sí, muchas cosas, digamos, que elabora tu texto. Pero, en fin, ¿qué es para ti? sí, para mí lo que yo, o sea, básicamente a mí yo lo tenía como este patriarca familiar, ¿no? Su fotografía estaba en las casas de nuestras familias, ¿no?
y era un personaje indiscutible, ¿no? Yo me empecé a preguntar qué pasaba con, por ejemplo, la otra parte, ¿no? De la familia, ¿no? Porque él solamente pasó un año por el Perú y dejó una estirpe, ¿no? De la que vengo, pero él nunca se enteró que nosotros existíamos. Al mismo tiempo, ¿no? Él se llevó un niño indígena, que es algo que cuenta como muy de pasada en su relato, lo que le sirve para él mostrarse como un salvador, ¿no? Y civilizador de este niño que gracias a él, ¿no? Pudo salir del mundo salvaje y ser educado, ¿no? Y para mí era el hombre del que me venía este apellido, parece arbitrario, que no tenía nada que ver con mi cara, ¿no? Y que luego al descubrir en la lectura de sus libros era alguien que hablaba de mi cultura o de lo que yo considero parte de mi identidad con un gran desprecio evidente de una mirada eurocéntrica típica de su época, ¿no? Pero a mí yo no quise entrar en ningún perspectivismo cultural, histórico, de nada, ¿no? Sino que quise coger su biografía y hacer lo que me diera la gana con ello. Así como otras veces he trabajado la no ficción, en este caso yo decidí novelar, ¿no? Sobre todo las partes que tenían que ver con la historia con mayúsculas, ¿no? Con la biografía de Charles, ¿no? Y ponerme en un tete a tete con su libro, ¿no? Y con lo mucho que le gustaba pues retratar, ¿no? A estas personas subdesarrolladas, ¿no? Y para mí, bueno, obviamente es un conflicto de identidad, pues venir de alguna manera del huaquero y del huaco, ¿no? Porque como sabes, el huaco, ¿no? Son estas cerámicas que se sacaban de las huacas, ¿no? Que eran los templos donde se enterraba la gente con sus objetos, ¿no? De alguna manera, nosotras, ¿no? Provenimos del saqueador, ¿no? Y estamos también identificadas con estos objetos, porque de alguna manera hay una deshumanización como la que ocurrió con este niño que se llevó Charles, ¿no? Para demostrar que su proyecto civilizador funcionaba. Gabriela, vamos a terminar este segmento. Quiero que también hablemos en el próximo sobre la otra línea, que es la línea paterna, que es también reflexionas acerca de tu propio padre, que te lleva a una línea completamente interesante, entrañable y también pues trepidante en este libro. Vámonos a un corte y regresamos contigo. Por si las moscas, estamos de regreso. Hablo con Gabriela Wiener, autora de Huaco Retrato. Yo soy Guillermo Sorno. Gabriela, te decía antes del corte que es interesante que abordáramos otro de los grandes ejes del libro, que es la relación con tu padre. En el libro también partes de la muerte de tu padre y del viaje que emprendes hacia Lima, porque tú vives en Madrid, hacia Lima para encontrarte también con otro tipo de linaje, con otro tipo de herencia. ¿Qué fue lo que se puso en juego ahí? Sí, mira, el padre de la protagonista, que es un padre que se parece mucho al mío, tiene una doble vida, ¿no? La protagonista ha descubierto, ¿no? Que su padre ha estado 30 años, ¿no? Teniendo una vida paralela, ¿no? Eh, casi calcada, ¿no? En la que trata de llevar dos hogares, ¿no? Con sus propias hijas, ¿no? Incomunicándolos, ¿no? Para que no sepan que en realidad, pues, eh, en realidad, ¿no? Viven un doble estándar total, ¿no? Eh, Esto es algo que la protagonista de repente empieza a investigar como una especie de detective de su propia familia, ¿no? Enlaza un poco, ¿no? El hecho de la no oficialidad de la relación que tiene su padre, de esa otra relación de la que no forma parte ella, porque ella es parte de la oficialidad en realidad, ¿no? Y es, pues, toda esta cuestión de lo bastardo, por ejemplo, ¿no? De esta cuestión que llamamos ilegítimo, ¿no? Lo que ocurre allí afuera de la institución matrimonial y que es tan despreciado y que siempre se mantiene en el silencio y escondido en los armarios de las casas
latinoamericanos, casi siempre debido, ¿no?, a un pésimo manejo de sus asuntos afectivos, ¿no? Desde los hombres, ¿no?, de las familias, ¿no? De repente, ¿no?, ya sabemos, encontramos a un montón de hijos regados por el mundo, ¿no? Yo conecto esto, ¿no?, con el primer hijo que Charles también deja, ¿no? También un hijo bastardo, también un hijo de una relación fugaz, ¿no?, que no sabemos si viene de la violencia o de dónde, ¿no?, o viene de un consenso, ¿no? Pero de la que proviene toda mi estirpe, ¿no? Y la reflexión de la protagonista es finalmente, ¿no?, una línea que va desde esa primera bastardía, pasando por la que genera su padre, ¿no?, hasta la suya propia, ¿no? Porque ella también se reproduce, ¿no? Aunque en un contexto completamente distinto, es decir, en una familia no tradicional, ¿no? Y más bien, ¿no?, poliamorosa, ¿no?, donde allí también ella misma tiene un hijo bastardo, porque es el hijo de su marido con otra mujer, pero en unos acuerdos completamente distintos y que intentan, de hecho, reescribir la historia de su árbol genealógico fuera ya del árbol, además, fuera de la genealogía y fuera de la sangre. Toda esta cuestión de la bastardía me sirve mucho a mí para hablar de esto que nos marca como digamos, descendientes de ese periodo de violencia, digamos, ¿no? Que muchísimos de nosotros que nos debemos apellidos que no conocemos o familias de las que no se tiene realmente, ¿no? No hay escudos aquí ni apellidos que sean realmente seguros, ¿no? Son realmente apellidos dudosos, ¿no? Como es que, de hecho, en el libro se pone todo el tiempo en cuestionamiento esta afiliación, ¿no? Eh, y es esto, eso es una herida y es una cuestión, como dice la periodista boliviana María Galindo, una memoria que active el conflicto y es todo lo contrario, ¿no?, al mestizaje pacífico, ¿no?, que nos quieren vender, ¿no?, edulcorado, romantizado, ¿no?, de ese pasado que en realidad es colonial y violento, ¿no? Y de eso vienen nuestras familias, y de eso vienen nuestros hijos, y de eso viene la desestructuración, ¿no? Y muchas veces el dolor que nos ocurre en nuestras vidas privadas. Hay un momento en el libro que me gusta muchísimo y es en esta familia no tradicional de quien escribe, va a conocer a la abuela de su mujer, a la abuela de su novia, de su mujer, y la abuela es una española blanca que fue educada en otra tradición y hay un encuentro bastante que al principio parece inocuo, pero que resulta muy doloroso para la narradora, porque esta abuela pues es una persona racista, blanca, que desconoce o que más que desconoce, que encapsula en un estereotipo a la novia de su nieta. O a la mujer de su nieta. Este es un momento que me parece fundamental en el libro. ¿Por qué no comentas un poco más sobre lo que querías hacer alrededor de esta anécdota? Sí, en realidad yo quería contar en una escena algo que nos suele pasar muchísimo a las sudacas en España, ¿no? Y es que siempre se nos ve desde el estereotipo, ¿no? Eh, es realmente la población migrante de mi país, ¿no? Es una población, que la población que es, digamos, considerada la del buen salvaje, las asimiladas, ¿no? Que son quienes vienen a cuidar, ¿no?, a las personas más vulnerables de España, ¿no? A los abuelos, a los niños, ¿no?, a los niñes. Eh, y sin embargo, ¿no? Eh, España tiene una relación perversa con estas comunidades, ¿no? Porque, por un lado, ¿no?, nos creen inofensivas, ¿no? Y por el otro, ¿no?, nos tienen siempre en una situación de subalternidad, ¿no? De imposibilidad, ¿no?, de vernos distintos, ¿no?, a otra cosa que no sean sus sirvientes, ¿no?, directamente, ¿no? Además de infantilizarnos, ¿no? Y no considerarnos, pues, los otros, ¿no? Los migrantes amenazantes que son, pues, los moros, los negros, los gitanos, ¿no? Y yo me rebelo contra esa mirada que es
profundamente racista desde su paternalismo, ¿no? De en realidad no querer conocernos realmente, ¿no? Y no conocer de nuestra historia de resistencia también, ¿no? Entonces, esta escena tan íntima, ¿no? En que de repente se encuentra con la abuelita de su novia, ¿no? La protagonista, ¿no? Y le hace lo que a mí me han hecho mil veces y lo que le han hecho a muchas compañeras, que es directamente verla, ¿no? Como una persona que podría estar a su servicio, ¿no? Entonces es ese estereotipo de, oye, la invita, ¿no? A la protagonista, le pregunta, ¿no? Si quiere trabajar en su casa, ¿no? Pero bueno, es algo que me ha pasado a mí también en Lima, por ejemplo, ¿no? O sea, de estar en la calle y que alguien me diga, oye, ¿te quieres venir para mi casa a trabajar, ¿no? Entonces, estos son los estereotipos que se manejan todo el rato, no porque ser periodista sea más que ser una persona que trabaja en las casas, ¿no? Sino porque realmente hay una mirada allí, ¿no? Completamente discriminadora, ¿no? Que es incapaz de salir, ¿no? De su prejuicio, ¿no? Y ahí en ese mundo, ¿no? Inhóspito es en el que nos movemos día a día, ¿no? Y creo que me parecía que una escena así de íntima, pero que a la vez funcionaba como una crítica poderosa. Muy bien, bueno, pues se nos termina el tiempo del segundo bloque, pero te quería proponer para el tercero que hablemos de dos cosas, Gabriela. Uno es la recepción que ha tenido el libro en España, porque he visto muchas notas de mucha reflexión acerca de lo que dices en el libro. Y lo segundo, quisiera que habláramos un poquito de lo que pasó en la feria. Bueno, Perú es el país invitado de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y tú estuviste involucrada en un pequeño pues, y desafortunado evento y regresamos contigo. Exacto. Regresamos contigo. Por si las moscas, estamos de regreso. Soy Guillermo Sorno, hablo con Gabriela Wiener, autora de Huaco Retrato. Vamos a hablar, Gabriela, ahora de la recepción del libro. A nadie y en ningún país le gusta que señalen el racismo, pero ha provocado una enorme reflexión. Quiero además enmarcar esta reflexión que haremos en un tema que para los mexicanos es, bueno, de estos cotidianos, un tema de estos días, que es la petición del presidente López Obrador de disculpas por la conquista, que me parece que está en algún punto vinculado. Pero en fin, hablemos de la recepción. He escuchado y he leído muchas reacciones fuertes a tu libro. ¿Qué ha pasado? Bueno, como si lo hubiéramos planeado, pero realmente nos salió así, ¿no? El libro salió días antes, ¿no? Pero poquitos días antes del 12 de octubre, que como sabes se celebra el día de la fiesta nacional, las fiestas patrias españolas, es decir, aún no en este país se celebra, ¿no? El inicio de un periodo tan violento como la colonización de América, ¿no? Como una fiesta de orgullo patrio, ¿no? Y esto es algo que las comunidades migrantes vienen señalando desde hace muchos años, ¿no? Para que esto quede abolido, ¿no? Así como la glorificación de símbolos coloniales de los que está llena la ciudad de Madrid donde vivo, ¿no? Y ahí salió mi libro, ahí cayó en ese lugar, con lo cual, como dicen mis amigas, me han hecho la publicidad gratis, ¿no? Porque obviamente ha habido gente que sí ha decidido mirarse en el espejo que yo les he puesto con mi libro o que les hemos puesto en nuestras comunidades, ¿no? Ante estas fiestas que siempre decimos no hay nada que celebrar, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Los discursos políticos, ¿no? De políticos que finalmente han terminado volviéndose, ¿no? Una derecha que ha terminado volviéndose de repente ultraderecha ¿por qué? Bueno, porque la ultra les está pisando los talones, ¿no? Entonces, es la ultraderecha la que está marcando ese discurso, ¿no? Y así pues nos encontramos con el ex presidente Aznar burlándose directamente de López Obrador, ¿no? Que pueda hacer todo lo imperfecto que quieras, pero que estaba simplemente pidiendo algo como, me parece, con bastante sentido, ¿no?
que es unas disculpas, ¿no? O yo creo que se quedó corto, porque lo que hay que pedir es que nos devuelvan el oro, ¿no? El oro, pero simbólicamente y por supuesto los euros, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Que las poblaciones migrantes descendientes de nuestros países llevan pidiendo hace mucho. Escucha, ¿no? Simple escucha, respeto, ¿no? Y que dejen de poner a esclavistas en sus plazas por donde caminan sus hijos, ¿no? Porque esto es doloroso. Pero ellos, ¿no? Subidos de ese caballo no se bajan, ¿no? Y han cada vez más radicalizado este discurso que yo llamaría ya imperial, ¿no? Y en medio de eso, pues cae mi libro y efectivamente se han dado unas reflexiones bien interesantes, ¿no? Ahí donde han podido entrevistarme, ¿no? Porque este es un momento, ¿no? Que ya además viene de atrás, ¿no? Con el Black Lives Matter, ¿no? Y otros movimientos de pueblos indígenas, por ejemplo, o los estallidos sociales que han habido en América Latina, ¿no? Que están poniendo muy nerviosos al poder, claramente, ¿no? Entonces han hablado de cosas delirantes como que el indigenismo es el nuevo comunismo y frases de este tipo, ¿no? Básicamente atacando a los pueblos originarios porque están organizados y porque quieren cambio, ¿no? Y para mí era muy importante hablar en este momento de memoria histórica, además en un país como España que no ha podido resolver ni sus propios asuntos del pasado de hace nada más 50 años, Sí, de la ¿sabes? guerra Entonces, civil, ¿no? Claro. claro, tienen sus muertos en las cunetas todavía, no tienen ni una comisión de la verdad, ¿no? ¿Qué van a reconocer, pues, lo que pasó también hace 500, 400 años, ¿no? En lo que estuvieron donde se hizo un daño que está todavía, como te digo, en la piel, y eso es lo que cuenta Huaco Retrato, ¿no? Cómo vivimos todavía, ¿no? En una sociedad de castas que nos han marcado la piel, el cuerpo, ¿no? Y que hacen, ¿no? Que muchísimas de nosotros no podamos todavía vivir plenamente porque tenemos esa herida atravesada, ¿no? De racismo, ¿no? De profundo clasismo, ¿no? Y de una mirada de superioridad de unos sobre otros muy tremenda. Bueno, en ese sentido, tu libro dio en la diana, realmente, como decía, he visto muchas reflexiones alrededor, me da mucho Sí, gusto que y hayas rápidamente, puesto, bueno, salió la segunda edición en menos de una semana, además, porque qué bueno, a mí me parece muy bien que la gente se ponga a leer, ¿no? Que se vayan a ver la exposición de Sandra Gamarra, una artista peruana que también está tratando el tema de la descolonización. Creo que es momento así como cuando se empezaron a mirar las personas machistas, ¿no? Aquí también creo que los colonizadores también se tienen que mirar al espejo, ¿no? Y los descendientes de esos colonizadores, ¿no? Y a mirar un régimen de lo blanco, de la blanquitud, ¿no? De los que muchos todavía se benefician sobre otros. Gabriela, nos queda un minuto. No quiero pasar desapercibido que estabas invitada a la Feria del Libro de Guadalajara y, sin embargo, el nuevo régimen decidió crear una nueva formación de escritores y te bajó, que ha sido también un asunto que ha generado mucha discusión. ¿Por qué no nos das un poquito de contexto y qué piensas? No, yo estoy muy de acuerdo con el fondo de eso. La literatura peruana es un mundo completamente blanco, completamente de hombres y completamente limeño y oligarca en general, ¿no? Yo, de alguna manera, me ha costado mucho estar ahí, obviamente, eh, entrar, ¿no? Evidentemente, por cómo soy y de dónde vengo, ¿no? Eh, pero soy consciente, ¿no? De eso. Soy consciente de mi propio privilegio de ser limeña, por ejemplo, ¿no? Y entre otras, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo con el fondo, no con la forma que desinvitar escritores y escritoras, sobre todo, como sabemos, el mundo literario además tiene esa desigualdad de género muy bestial, y el mundo cultural en general, pero estoy de acuerdo, no se hizo con respeto, no se hizo con cuidado, y es verdad, yo creo que hubo una mirada machista ahí porque se dejaron a hombres escritores mucho más privilegiados que las escritoras que se sacaron, pero sin embargo creo que si o sea, este tipo de cuestiones, ¿no? Que está intentando hacer el gobierno es atacar a lo que ha sido lo privilegiado, ¿no? Para intentar descentralizar y democratizar. Hay que hacer esto bien. Y ahora la nueva ministra de Cultura, le tengo muchísima fe, un referente en derechos humanos, Gisela Ortiz, que yo creo que va a acompañar estos esfuerzos que se tienen que hacer por ampliar la participación
participación y la inclusividad en el mundo cultural del Perú, que es tan excluyente y tan elitista, ¿no? Acompañado también de una mirada que yo creo que feminista, ¿no? Yo creo que, que incluya, ¿no? También en las cuestiones de género que pueden estar que han podido estar fallando en el gabinete anterior, ¿no? Entonces, yo como limeña me bajo tranquilamente y me parece una vergüenza realmente que hayan escritores que se estén victimizando como si los estuvieran persiguiendo en Nicaragua, que no es el caso, ¿no? Muy bien. Que ya estamos grandecitos, ¿no? Que finalmente Sí. es que este gobierno está intentando, está dirigiéndose hacia el poder, o sea, ¿no? O sea, ¿cómo vas a victimizarte, ¿no? O sea, son masas de gente, ¿no? Que ha sido postergada. Este es un momento histórico. Ojalá que lo hagan bien. Por ahora, pues, con sus imperfecciones, pero yo con el proyecto político estoy de acuerdo. Ojalá que se haga y que se haga bien y cuidando a las personas y no faltándoles el respeto. De acuerdo, Gabriela. Bueno, pues no estarás en Guadalajara, pero estuviste en Oaxaca y estuviste en Por si las moscas. Te quiero agradecer ¿Eh? muchísimo que hayas conversado conmigo. Oye, Guillermo, muchísimas gracias por el espacio y felicidades por el programa. Un besito ¡mua! Un Para besito. todo mi México querido. Muchas gracias. Pues fue Gabriela Wiener. Les recomiendo muchísimo la lectura de Huaco Retrato. Creo que es un libro fundamental para entender cómo estamos estructurados en América Latina, nuestra relación con España y otros, entre otros grandes temas que se tocan en este libro. Nos vemos el próximo sábado a las 7:30 en Por si las moscas.